Bueno, José Antonio Pérez, de Valencia, 41 años. Sí. Y cabeza visible, por decirlo de algún modo, de Libertad VCF. Sí, digamos que somos 8 personas que somos las cabezas visibles. De hecho, si entramos en la web libertadvcf.com se ven nuestras fotos y desde el primer momento hemos querido que el proyecto sea visible, que haya gente detrás que se conozca, y para eso pues desde la primera entrevista que hicimos ya la colgamos en redes, y de hecho hacemos un directo en YouTube todos los jueves por la noche, pues contando cosas, cómo avanza el proyecto, porque queremos que Libertad VCF no sea simplemente un logo, sino gente que hay detrás que son aficionados de base. No hay ningún conocido, no hay ninguna gran accionista ni ningún antiguo perteneciente al club. Somos aficionados de base que estamos trabajando por intentar salvar al Valencia Club de Fútbol, por intentar liberarlo. El objetivo es sencillo, es primero, sencillo y complejo al mismo tiempo. Primero, tirar a Meriton de Valencia, y segundo, democratizar el club, que el Valencia sea de los valencianistas. Dos cómo. El primero, ¿cómo se va a poder tirar a Meriton de Valencia? Pues es muy complicado, y lo que hay que ir es generando la situación para que Meriton salga de Valencia. Entonces, lo que nosotros entendemos desde Libertad VCF es que para Meriton, para Peter Lim, el Valencia es un caramelito. Puede hacer lo que quiera con el Valencia, no responde ante nadie, cada vez ha tenido más oscurantismo, desde ya a llegar a un punto que ya no sabemos nada qué pasa, no tenemos ningún detalle de ninguna operación. Es muy apetecible gestionar un club así. Lo que tenemos que empezar a hacer es demostrarle que gestionar al Valencia no es tan sencillo, que no puede dar de lado a la verdadera razón del Valencia Club de Fútbol, que son sus aficionados. Ese es el primer paso, el paso más cercano. Llegar a que Peter Lim salga de aquí es a medio largo plazo, y sabemos que va a costar.